Malas pulgas gastaba el Dios del Antiguo Testamento. En cuanto se sentía desobedecido, te mandaba una plaga, enfermedades, sequías y trompetas destructoras. Andaba inseguro y por eso no toleraba que nadie quisiera ser su igual. Hoy el Dios parece que es el dinero. Se comporta de manera similar, te manda igualmente plagas, te manda enfermedades, sequías y hace oír sus trompetas destructoras ahora en las televisiones, en las CNN y compañía. Tienen sacerdotes que dicen que en Grecia no puede haber elecciones libres. La sacerdotisa Merkel, alguien dice, confidente en el pasado de la Stasi, amenaza con la excomunión a los desobedientes. Y Juncker, ese malversador que gestionó que las grandes empresas no pagaran impuestos, dice: no nos gusta mucho en Europa ver caras nuevas. En fin, el integrismo del mercado y sus ejércitos de intervención han roto el mundo y ahora están rompiendo Europa. Otro integrismo alimentado por la locura geopolítica nos ha golpeado en el corazón del pensamiento crítico en París, en los compañeros de Charlie Hebdo. Hoy Europa anda llena de sombras. Volvamos a las preguntas que se hicieron los griegos clásicos y que hoy Syriza quiere recuperar. La suerte de la democracia en Grecia es la suerte de la democracia en Europa. Escuchamos a los que hacen de la petición de igualdad un horizonte y entendamos que los que quieren vivir sobre las desigualdades son esos destructores que quieren sentirse dioses solamente al precio de que nosotros seamos constantemente sus súbditos. Hoy aquí en La Tuerca vamos a hablar de Grecia. Bueno, tenemos hoy para hablar de estos temas una mesa como siempre de lujo. Nos acompaña nuestro amigo Ramón Lobo. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Juan Ramón Rayo, economista. ¿Cómo estás, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ana Miranda, eurodiputada del BNG. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Juan Segovia del Partido Socialista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas Mucho noches. tiempo hacía que no nos visitabas. Muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañes de nuevo. Nacho Álvarez, economista de Podemos. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Y nos acompaña otra vez Leopoldo Moscoso, sociólogo y politólogo de SPO Consulting. Hola, Juan Carlos. Bueno, os pediría una valoración rápida de un minuto de lo que ocurrió ayer en París, es decir, la negra noche del integrismo golpeando en el corazón, o uno de los corazones de la Ilustración, Ramón. Bueno, yo me quedé muy conmocionado porque me siento especialmente golpeado, porque soy periodista y creo que la libertad de expresión no tiene más límites que los que marque la ley, los jueces, y aún así es discutible. Creo que Charlie Hebdo era un ejemplo, y espero que lo siga siendo, de periodismo y de humor y de sátira, rozando todos los límites y sobrepasándolos, como es aquí Mongolia. Yo creo que, de alguna forma, me da la sensación que los que han matado a 12 personas, periodistas, policías, han ganado, porque ya la prensa británica y los medios británicos hicieron un acuerdo para no publicar las portadas y las viñetas. Yo creo que va a haber un antes y después, y ahora quizás el miedo va a estar por encima de la libertad. De hecho, también creo que somos un poco responsables de haber dejado a Charlie Hebdo solos en esa batalla de llevar la libertad de expresión a los últimos límites. Casi todos los medios principales se han ido recogiendo y han preferido no provocar al Islam. Juan Ramón. Sí, bueno, obviamente la libertad hay que defenderla en todos los frentes. La libertad de expresión es una libertad básica, estructural de cualquier sistema liberal, y por desgracia la libertad tiene muchos enemigos, y aquí también lo hemos visto, enemigos que obviamente surgen de la intolerancia, del integrismo y del odio en última instancia a la libertad. Y bueno, en estos momentos verdaderamente trágicos, no queda más que nuevamente reivindicar la libertad frente a todos aquellos que quieran acabar con ella y que quieran erradicarla. Eso sí, también justamente una de las libertades básicas que yo he defendido muchas veces y creo que ahora se está volviendo a poner en cuestión de manera no justificada es la libertad migratoria. Y aquí creo que también puede haber un error de tratar de criminalizar, por ejemplo, a todo el mundo cuando obviamente criminales los hay en todas partes. Es verdad que a lo mejor en un determinado colectivo, por una sobreponderación del integrismo, pues puede estar sobrerepresentado, pero aún así no se puede hacer pagar a la mayoría por los crímenes de una absoluta minoría. Ana.
Pues la verdad, tristeza y sobre todo hoy delante del Parlamento Europeo hubo una concentración silenciosa en la que pues salió todo el mundo y veías como en un país donde hay además una población árabe muy numerosa, donde personas islamistas estaban allí, yo soy Charlie, ¿no? y con los ojos llorosos y viendo que cualquiera puede ser Charlie en estos momentos, pero sobre todo pensar lo que decía él también ahora mismo, ¿no? La confusión entre el fanatismo y esa confusión que se quiere por parte además de algunos medios muy conservadores manifestar entre islamismo y fanatismo, cuando tenemos que poner casos pues, de islamistas que en estos momentos están luchando por las libertades como puede ser el pueblo de Kobane, ¿no? Gracias. Juan. Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer y ha ocurrido en tantas otras ocasiones a lo largo y ancho del mundo entero, en Estados Unidos, en Kenia, en España, en Londres, en distintos actos terroristas, tiene que ver con un fenómeno que creo que no estamos sabiendo combatir bien y que tiene que ver, más allá de que, por supuesto, el terrorismo es el terrorismo y cualquier unión entre el terrorismo y el Islam sin más es absolutamente injusta, pero yo tengo la sensación de que ayer también hubo mucha gente en muchos países que vio a estos terroristas como aliados en una guerra contra Occidente, y eso es muy peligroso y tiene que ver con que hay mucha gente en el mundo islámico que está sufriendo verdaderas atrocidades por parte de un Occidente que les radicaliza y que les hace al final sentirse cómplices de lo que está ocurriendo, y eso es muy grave y eso nos tiene que hacer reflexionar, porque creo que nuestro papel en el mundo árabe, en países árabes, en países musulmanes, está llevando un caldo de cultivo peligrosísimo. Nacho. Estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que han planteado el resto de intervenciones. Creo que es un duro golpe no solo contra la libertad de expresión, sino en definitiva contra las conquistas básicas de la democracia a las que se han llegado en Europa, pero no por ello yo creo que debemos caer, como planteaba Juan Ramón o Ana, en una demonización generalizada del Islam y una demonización generalizada de gentes que también sufren desde su propia población, desde su propio sentimiento musulmán, acciones tan atroces como esta, ¿no? Bueno, en esta Europa nuestra, laica e ilustrada, está claro que Dios ha muerto, pero no ha muerto para todos, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que aquí uno de los problemas que se van a plantear, a mi juicio, este va a ser uno de los debates de los próximos 25 años, es que si queremos reemplazar el choque de civilizaciones por la alianza de civilizaciones, el pensamiento progresista debe ajustar cuentas con qué clase de relación queremos tener con lo que es sagrado para otros. Y a esto me refiero no solamente con los de los hijabs de fuera, sino también con los de las sotanas de acá, ¿no? Es decir, que vamos a tener que, yo creo que pensar esto seriamente, ¿no? Y por otro lado me preocupa la otra deriva, ¿no? Que se lee en clave de la política interna de nuestros propios estados, ¿no? Que es cómo, en qué manera este tipo de cosas, se trate de organizaciones o se trate de lobos solitarios, se van a emplear crecientemente como coartada en medio de una cruzada por la erosión de las libertades públicas de los ciudadanos en Occidente, ¿no? En este momento tenemos en la escena política española nada menos que la propuesta, ¿no?, de que la intervención de las comunicaciones de los ciudadanos se pueda realizar sin orden judicial, y yo creo que esto es un síntoma de justamente lo que nos está pasando, ¿no? En tiempos duros, en tiempos excepcionales, viene no solamente, ¿no?, la idea de la entrada de medidas excepcionales que obedecen a una crisis económica excepcional, sino que la verdadera conexión con la política a nivel internacional, si queréis, también tiene que ver con el hecho de cómo el terrorismo va a ser empleado como una coartada para desproveer a los ciudadanos de los derechos civiles y políticos que tanto esfuerzo les ha costado conquistar. Muchas gracias. El 11S de 2001 fue la gran excusa para cambiar el modelo. Ese modelo basado en los derechos civiles fue cambiado por un modelo securitario, donde el miedo justificaba el cierre de nuestras libertades. Anoche estábamos gente de diferentes formaciones políticas solidarizándonos con Francia delante de la Embajada de París. Por cierto, una reunión que, si no hubiera sido porque ahí estaba el Partido Popular, igual con la ley Mordaza, hubiera sido una concentración ilegal que quizá hubiera supuesto algún tipo de multa.
Ayer la gente se solidarizó con el Charlie Hebdo, pero hemos escuchado constantemente críticas feroces contra el trabajo de alguna revista, como Mongolia, que también se atrevió aquí a publicar las imágenes. Ayer hemos escuchado loas a la libertad de expresión. Sin embargo, ayer el compañero Facu ha sido imputado por hacer humor. Y alguien ha entendido que no, que hay cosas que no merecen ser miradas con un prisma diferente de aquellos que lo quieren interpretar de una manera monopolista. Hemos pedido a Facu que nos haga hoy una intervención, de alguna manera homenaje a esos héroes de la libertad de expresión que ayer el fanatismo se los llevó a otros territorios. Facu, te escuchamos. El humor es revolucionario, por eso no suele gustar a ningún tipo de poder, sea político, religioso o económico. El humor es una herramienta que multiplica la libertad de expresión hasta incomodar a quienes no la respetan o a quienes no respetan en general. Hemos visto ir y venir programas de televisión, de radio, periódicos, revistas, todo en función de poderes. Quizás sea porque el humor hace pensar y los poderes suelen buscar precisamente lo contrario. Ayer alguien decidió combatir los lápices con balas, motivado por a saber qué clase de pensamiento perverso creyó que a base de terror podría acabar con el humor. Solo un idiota cree eso. Las balas se deshacen, se oxidan. Los chistes de la revista Charlie Hebdo seguirán contándose. Las risas no van a dejar de sonar. Los disparos sí. Lo que tampoco dejará de sonar, o al menos por ahora, es el fantasma de la islamofobia que recorre Europa, el razonamiento también estúpido y perverso de que el odio se combate con más odio. Charlie Hebdo sacó en portada la decapitación de Mahoma a manos del Estado Islámico, un ejemplar del Corán atravesado por balas, y sugería también una posible relación sentimental entre el expapa Ratzinger y un miembro de la Guardia Suiza. No se cortó con nadie y probablemente ofendió a mucha gente, pero entendieron que el humor no se trata de cortarse, sino de reírse. Vaya nuestro homenaje desde aquí a quienes no dejaron de hacer reír a pesar de las coacciones, a quienes supieron, como ellos mismos dijeron, morir de pie antes que vivir de rodillas. Gracias, Facu, y hoy que te toca a ti ser imputado también por pensar, que sepas que tienes nuestro apoyo y que quien quiera ir contra ti que sepa que va a ir contra todos nosotros. Europa de las sombras y Grecia en el corazón de la discusión. Grecia que parece que no tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Vamos adelante con el sumario. El próximo 25 de enero se celebrarán las elecciones generales en Grecia y las encuestas apuntan a que Syriza, el partido de la izquierda liderado por Alexis Tsipras, se haría con la victoria con más de un 30% de los votos. En su programa, Syriza plantea una serie de medidas innegociables para impulsar la economía basándose en la ayuda a los más necesitados. Algunas de ellas son el aumento del salario mínimo, la subida de las pensiones inferiores a los 700 euros, el restablecimiento de la paga de Navidad, la asistencia sanitaria gratuita, electricidad gratis y bonos de comida para los más pobres, así como un programa de vivienda para los sin techo. En cuanto a la deuda, el partido de Tsipras no habla del cese inmediato de su pago, sino de una renegociación. Tampoco habla de la salida de Grecia del euro, pero a pesar de eso, Bruselas y Berlín insisten en que su triunfo supondría un retroceso en la línea de salida de la crisis. Hoy, en Enclave Tuerca, intentaremos aclarar por qué y a quién asusta la posibilidad de una victoria de Syriza en Grecia. Bueno, pues vamos al debate. Recuerdo este tipo de discusiones en América Latina, es decir, en América Latina donde la democracia realmente siempre sitúa en los países dos opciones que implican modelos diferentes. Aquí, en cambio, parece que solamente se nos permite elegir entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, aunque mentiría si no dijera que también recuerdo algo similar que fue en el 86 en el referéndum de la OTAN, donde vinieron igualmente los líderes europeos a decir que si ganaba el no, España también salía de esa Europa que parecía que es nuestro anhelo. ¿Qué demonios ha ocurrido para que eso que parecía que solamente podía pasar en América Latina viene al viejo continente? ¿Quién empieza? Ramón. Pues que no está funcionando el ajuste. Yo creo que la realidad es que no funciona. Europa no está creciendo, estamos bordeando la deflación, hay riesgos de una tercera recesión y Estados Unidos está aplicando otras políticas distintas y está funcionando. La economía está creciendo a mucho más ritmo, se está creando empleo, o sea que es lógico que los ciudadanos europeos se pregunten si hay alguna alternativa distinta al ajuste por el ajuste. Esta misma semana el New York Times sacaba un editorial que decía que por mucho que se asfixie a Grecia no se va a conseguir el pago.
O sea, tú tienes que conseguir que se pague. En estas semanas de campaña del miedo se ha recordado que a Alemania se le perdonó la mitad de la deuda. Es decir, que a veces interesa que los países funcionen. Lo que ocurre es que Grecia es muy pequeña, no tiene una influencia, no es Alemania, no es Francia, que sí podría tener quizás un tratamiento de excepción. Grecia es un lugar donde se está castigando a una población porque ha vivido por encima de sus posibilidades, estas cosas que se dicen, pero que también en esa burbuja la banca alemana y una serie de empresas alemanas sacaron mucho beneficio. Decía el otro día un economista griego que era como el canario en la mina, ¿no? Es decir, que lo que sucede en Grecia no es tanto importante para los pobres griegos, sino que es importante porque es un mensaje, ¿no? Sí, para el conjunto de Europa. Nacho. Sí, yo creo que Ramón acierta plenamente cuando dice que frente a lo que estamos es frente al fracaso de las políticas que se han implementado. Es que ese fracaso además era previsible. Las políticas que se han desarrollado en el conjunto de Europa, pero especialmente en Grecia, que ha sido el laboratorio en Europa de lo que fue el ajuste fondo monetarista en América Latina durante los años 80 y 90, lo que demuestran es que existe un fracaso, pero no existe un fracaso desde la perspectiva social, que por supuesto también, no, existe un fracaso desde los propios objetivos con los que el Banco Central Europeo, con los que las instituciones de Bruselas, con los que el Banco Central Europeo han implementado las políticas de ajuste. Se dijo que se restablecería el crecimiento. Hoy, sin embargo, el PIB per cápita en Grecia es un 25% inferior a lo que era antes de la crisis. Se dijo que se solucionaría los problemas de desempleo y hoy asistimos a que el desempleo es del 25% en Grecia, del 50% el empleo juvenil. Pero incluso se planteó que era una forma para avanzar en el desendeudamiento de la economía griega y hoy, después de una quita como la que tuvo lugar en 2012, la economía griega está aún más endeudada de lo que estaba cuando empezó la crisis. Con lo cual yo creo que a lo que asistimos es a que este laboratorio que han sido las políticas fondomonetaristas, en este caso las políticas de la Troika en Grecia, donde se han aplicado igual que en el resto de Europa, pero con mucha más intensidad, ha fracasado y por lo tanto es normal que la población griega quiera una alternativa. O sea, que lo que planteas es que ha sido un laboratorio de los errores del modelo neoliberal y no quieren que sea un laboratorio de la existencia de alternativas. Yo creo que, exactamente, que Grecia ha sido... ¿Cómo son los profesores que sintetizamos? Por desgracia, un laboratorio de una política que se demuestra fracasada. Ajá. Y ahora podría ser un laboratorio de una alternativa económica, como la que está planteando Syriza, y sin embargo, lo que vemos es que los grandes poderes europeos se niegan a abrir esta vía y esta opción y intervienen en unas elecciones que son de carácter nacional. Juan Ramón. Sí, bueno, hombre, yo tanto como decir un fracaso del modelo neoliberal depende cómo definamos neoliberalismo. Desde luego del liberalismo no lo ha sido, es decir, Grecia es un ejemplo de Estado que ha sobredimensionado a todas luces el gasto público y que además lo ha sobredimensionado a costa de sobreendeudar a su población. En el año 2001, cuando Grecia entró en el euro, tenía el 100% de deuda pública sobre el PIB. 8 años después llegó al 130% de deuda sobre PIB. Por tanto, un país que gastó muchísimo y especialmente gastó en gasto social, es decir, ni siquiera podemos imputar esto al gasto militar, que también es muy alto, pero en términos relativos al social es mucho más bajo, y por tanto hipertrofió el Estado a costa de subir impuestos y de emitir masivamente deuda pública. Por tanto, yo no lo diría tanto un fracaso del modelo liberal. De hecho, ha salido antes el caso de Estados Unidos, que por ejemplo está creciendo. Bueno, el éxito de Estados Unidos lo podemos atribuir a varias cosas. Una podría ser, por ejemplo, a los déficits públicos, que tampoco han sido tan distintos de los de la eurozona. Otro lo podríamos atribuir, por ejemplo, a que Estados Unidos paga en impuestos 18 puntos menos del PIB que la eurozona. 18 puntos. La eurozona tiene una presión fiscal, bueno, unos ingresos tributarios sobre el PIB del 48%, Estados Unidos del 30%. Es decir, eso es un tercio de la economía en Estados Unidos que no pasa por las manos de la burocracia de Washington y de los estados federales, sino que se queda en el sector privado, en el sector que genera riqueza. Y eso sí es un cambio verdaderamente estructural, mucho más que si el déficit público un año es el 10 y en Europa el 7, que son 3 puntos de diferencia. Por tanto, ¿qué ha fracasado? Ha fracasado la política de incrementar, de sobredimensionar, de convertir el Estado en una burbuja a costa del endeudamiento barato, favorecido, sí, desde luego, por la banca alemana, por la banca francesa y por una institución estatal que se llama Banco Central Europeo. Por tanto, un fracaso del inflacionismo, del gasto y de la política monetaria. ¿Quieres, Nacho? Muy brevemente, antes de dar paso a otras intervenciones, creo que precisamente el caso griego es la expresión de un Estado, la constatación de un Estado, en cierto modo, con grandes problemas de recaudación fiscal. Si en buena medida
Grecia tenía un problema de elevado endeudamiento público, como es cierto que lo tenía, estoy completamente de acuerdo, cuando comienza la crisis, no es tanto por un exceso de gasto, cuando fundamentalmente por una incapacidad de recaudar vinculado a un sistema fiscal sumamente agujereado y que beneficia en particular a las oligarquías del país. Pero es que además la tesis que tú planteas no se cumple para el resto de estados europeos. Es decir, cuando comienza la crisis, el resto de países periféricos, pienso en Portugal, pienso especialmente en España, pienso en Irlanda, son países que no tienen problemas de excesivo gasto público, tienen cuentas públicas saneadas, tanto en lo que se refiere al déficit como en lo que se refiere a la deuda. Y sin embargo, transitan por la misma senda de problemas por las que transita Grecia, no tan agudizados. Luego, fundamentalmente, a lo que asistimos es al fracaso de una política que ha llevado a que el déficit que se pretendía corregir y el endeudamiento que se pretendía corregir se haya aumentado y se haya incrementado precisamente por las políticas seguidas, ¿no? Dos comentarios muy breves. Primero, en el año 2007, poco antes de empezar la crisis, Grecia recaudaba en impuestos sobre el consumo el 12% del PIB y en impuestos sobre el capital el 8% del PIB. Si esto lo comparamos con Suecia, que es un país que yo creo que todos podemos considerar un ejemplo de estado grande, estado de bienestar grande, fiscalmente sostenible, Suecia recaudaba en impuestos sobre el consumo el 12,5, es decir, 0,5 puntos más sobre el PIB, y sobre el capital el 7,6. Es decir, menos de lo que recaudaba Grecia en términos de impuestos sobre el capital. ¿Dónde está la diferencia de la recaudación entre Grecia y Suecia? Pues que en el año 2007 Grecia recaudaba en impuestos sobre el trabajo el 12,7% del PIB y Suecia el 27,2%. Por tanto, 15 puntos más. Si lo que queremos es una fiscalidad ultra agresiva sobre los trabajadores griegos para mantener un estado de bienestar como el sueco, pues bueno, adelante, ese es un modelo legítimo, pero tengamos en cuenta que Suecia es un país que tiene un impuesto del IVA del 25%, que tiene una fiscalidad sobre las rentas del trabajo muy agresivas y que luego exime prácticamente de pagar impuestos al capital. Eso por un lado. Y luego, la periferia sí tenía un problema muy grave de gasto público, lo que pasa que era un problema que estaba enmascarado detrás de una recaudación fiscal ficticia fruto de la burbuja inmobiliaria, es decir, hasta el año 2007 España recaudaba una inmensa cantidad de dinero. ¿Por qué? Pues porque la gente se endeudaba para comprarse casas, los promotores se endeudaban para construir viviendas y el Estado se quedaba con una parte de esa deuda. Obviamente, cuando familias y empresas dejaron de sobreendeudarse como se sobreendeudaba el sector público griego, la recaudación del gobierno central y de los gobiernos autonómicos se hundió y ahí apareció el déficit. Es decir, cuando la marea bajó, vimos quién estaba desnudo y el gobierno español estaba tan desnudo como el gobierno griego. La diferencia es que el gobierno español vivía de las rentas que recaudaba al sector privado que se endeudaba, como el sector privado griego no se endeudaba, el sector público griego vivía de emitir deuda pública. El problema no estaba en el sector público, sino en el sector privado. En el sobreendeudamiento, en la burbuja ya sea inmobiliaria o estatal, pero la burbuja estatal española se construyó sobre la burbuja inmobiliaria española y sin ella no es capaz de sobrevivir, y por eso tenemos una burbuja estatal que no se ha corregido desde que pinchó la burbuja inmobiliaria. Claro, dejadme que lleve a un terreno que pueda ser identificable. Tiene la sensación de que desde el año 92 hay una propuesta de un modelo para Europa, ¿no? Es decir, que los cambios que establece el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, está apostando por un modelo donde, lo que plantea un autor, se prime más la competitividad de las empresas y el trabajo pase a perder, ¿no?, esa condición que tuvo durante la edad de oro socialdemócrata que le permitía a través del trabajo tener una vida digna. Parece que hay un cambio de modelo. Y en ese cambio de modelo parece que hay un factor o un vector que es esencial, que es una partitocracia muy parecida en buena parte de los países, sobre todo en los países del sur, que son los que llevan a este desastre. Y eso sí que os pediría un análisis, porque en la comparación que creemos muchos que es forzada entre Grecia y España, sí que hay un elemento que coincide, no tanto el económico, pero sí el elemento partitocrático. Es decir que, hombre, que el Partido Socialista español y el Partido Socialista griego pues se parecen mucho. La derecha griega y la derecha española se parecen mucho. En cambio, las emergencias también parece que no se parecen tanto, ¿no? Entonces quería de alguna manera abrir el debate en esa dirección. Juan. Bueno, hasta donde sabía os parecíais mucho, se parecían mucho las emergencias Podemos y Syriza. Veo un cierto distanciamiento, pero parece estamos sobrevenido. Analizando, Juan. Bien, ya, pero bueno, tú eres un dirigente de Podemos, por tanto que digas soy que no. Presentador de la tuerca. Ya, pero uno puede disociar lo que es. Y que aquí digas que os parecéis poco es un cambio con respecto a lo que yo he oído no hasta estoy ahora. diciendo eso, Juan. Lo que estoy planteando es
establecer las diferencias. Fíjate que Syriza se lleva el nombre de la izquierda, ¿no? En su Coalición de izquierda claro, radical. y viene de una coalición de viejos partidos. Podemos no. Es decir, Podemos es que es novo, quiere situarse más allá de la discusión derecha-izquierda, no es rehén, ¿no?, de planteamientos económicos más tradicionales que sí que porta la izquierda. Bueno, podríamos hablar de Podemos y decir que también está fundado por exdirigentes en su mayoría de Izquierda Unida o de Izquierda Anticapitalista. Lo que quería plantear, Juan, es decir, la comparación entre el PSOE y el PASOK, que es una de las cosas que sí que quiero que discutamos, es decir, si realmente el PSOE le puede ocurrir como el PASOK, pasar del 30 y tantos % al 8%, como le ocurrió, y si el PSOE puede estar en esa todo tesitura. puede ocurrir. La gran coalición. Si Todo- va a una gran coalición, todo le puede- pasará exactamente lo del PASOK. Todo puede ocurrir y en ningún sitio está escrito que un partido, por haber tenido el 40% de los votos hace años, tenga que seguir manteniéndolos ahora. Eso es la democracia, y la democracia lleva a que nuevas fuerzas políticas entren en los parlamentos, y lo que está ocurriendo en España y en Grecia, en el fondo, habla bien de un sistema democrático que hace que las cosas no sean inmutables. El 25 ¿Por qué se de hunde enero... el PASOK? Creo que el PASOK se hunde porque tiene una responsabilidad malentendida, que le lleva a pensar que pegándose un tiro en el pie, renunciando al referéndum que había convocado Papandreou, dimitiendo posteriormente y apoyando a Nueva Democracia, puede salvar la situación. Y nosotros hemos visto en la distancia cómo eso no es posible. Pactar con la derecha no solo no salva la situación, sino que significa el final de la socialdemocracia allá donde ocurre, y significa el final también del sistema que creo que en nuestro país, por ejemplo, hasta ahora ha dado buenos resultados, independientemente de que en este momento estemos en una crisis que parece que todo lo oculta. Pero luego quería decirte, o ahora, porque no es la primera vez que te oigo hablar de Coca-Cola y Pepsi-Cola y poner en valor Latinoamérica, ¿no?, como una región, como un continente donde sí que se producen en cada votación, en cada elección, la confrontación de dos modelos. A mí eso no me parece necesariamente bueno. Es más, yo creo que es más sano democráticamente que los actores políticos de un país y la sociedad sea capaz de ponerse de acuerdo en un determinado sistema donde haya unas reglas del juego, una constitución, una arquitectura institucional, y que a partir de ahí cada elección, cada votación no signifique un cambio de constitución, no signifique un cambio de Estado, Ahora sino me simplemente toca- una aplicación de un programa electoral dentro de un marco asumido y pactado con todos. Me toca Prefiero a mí esto que eso. devolvértela y decir, el secretario general de tu partido ha dicho que no está a favor de una gran coalición. Noto un ligero cambio cuando tú estás planteando aquí que una gran coalición es lo fundamental, No, no, es lo no, necesario no, para no, nuestro no, país, no, no, donde no, el no. Partido Socialista y el Partido Popular No. compartan los elementos centrales. Una constitución no es Vamos una a gran escuchar a coalición. Ana. ¿eh? Sí, nos vamos al tema griego y fundamentalmente nos vamos a una cuestión que yo creo que todos estaremos en común, que es el tema de la soberanía, ¿no? Nadie lo ha citado hasta ahora, pero yo creo que no hay una democracia que pueda tener una calidad y un estándar realmente de valores, de derechos, de libertades, si no se defiende la soberanía. Y en el caso griego se ha visto manifiestamente. Se ha perdido la soberanía, ha sido secuestrada por la troika, secuestrada constantemente, y a la vez se ha usado toda la propaganda y la coacción, todas las amenazas. Y a medida que suben las encuestas de victoria de Syriza, que precisamente yo creo que no tiene un programa ni muy radical ni muy revolucionario, sino que lo que está pidiendo son cosas básicas como parar el hambre de los niños, como que no haya filas, como está pasando aquí en muchas ciudades del Estado, de comedores, como que se restablezca la salud pública, cuestiones como que no haya mortalidad infantil como está habiendo en Grecia, que se reduzcan los desahucios, cosas que yo creo que todos compartiremos que son normales, no me parecen revolucionarias desde luego, me parece un programa Porque, Ana, de aplicación propuestas normal. normales son presentadas como una amenaza al orden del sistema. Efectivamente, son presentadas porque el sistema ha raptado y ha conseguido que las cosas normales, lo que debería de ser una democracia normal y una defensa de valores y de libertades, pues las ha, digamos, extrapolado para hacerlas anormales, para hacerlas como excepcionales. Entonces, lo que debería de ser normal ahora es excepcional. Y además, yo sí creo que ha sido un fracaso de un laboratorio de la austeridad, del austericidio, absolutamente. Ha sido un laboratorio, pero practicado además hasta el extremo, ¿no? Desde el punto de vista que es Alemania principalmente, ahora ya las amenazas no son los mercados, como decía el otro día un profesor griego residente en Gran Bretaña, decía
las amenazas ya no están en los mercados, sino que están en el Banco Central Europeo, en la propia Comisión y también en el gobierno alemán. ¿Cómo es posible que Juncker, que además precisamente no es una persona que en estos momentos tenga una buena reputación y que, por cierto, el Partido Socialista ha también apoyado en el Parlamento Europeo en su nombramiento, el Partido Socialista Europeo, el Partido Socialista, digamos, en términos generales, incluido el PASOK, han apoyado... No el PSOE. Yo he dicho el Partido Socialista Ya, Europeo, pero estamos como hablando en excluyes al términos PASOK, europeos. yo excluyo al PSOE. Efectivamente. Ese señor, LuxLeaks, el señor presidente de la Comisión, que se atreva a intervenir en una campaña previamente, intervenir en un procedimiento electoral nada más convocadas las elecciones, pero además que lo haga tomando posición, tomando partido por uno de los actores políticos, enviando allí a su comisario de Economía, reuniéndose con el supuestamente neutral director del Banco Central griego y con una actitud pues absolutamente maleducada. Ya no es que sea una actitud de injerencia, es que es una actitud maleducada contra la soberanía de los pueblos. Y cuando hablamos de pueblos, hablamos del derecho a decidir, y esto es el derecho a decidir, porque cuando le preguntamos a la Comisión Europea, muchas veces los partidos nacionalistas de izquierda, le preguntamos, oiga usted, señor o señora de la Comisión, señor comisario, presidente de la Comisión, alta representante de política exterior, ¿qué hará usted si en el caso de que haya una consulta en Cataluña sale positivo o negativo? ¿Qué hará usted en el caso de que Escocia decida independizarse? Pues ¿sabes qué nos dicen siempre? No nos vamos a meter en los asuntos internos de los Estados miembros. Es curioso. Y en cambio, en el asunto interno de un Estado miembro, que es el laboratorio de las políticas neoliberales, pues resulta que no solo se meten, sino que toman partido. Por lo tanto, es de una insolencia política y de una falta de democracia contra los derechos de los pueblos, fundamentalmente. Leopoldo. Bueno, lo de Grecia, claro, pone sobre el tapete una cuestión obvia, ¿no? Que es que todos estos que andan por ahí acusándoos a vosotros, por ejemplo, de liberticidas, pues claro, también es verdad que uno de los tonos que tienen es que la democracia está muy bien siempre y cuando las elecciones las ganen nuestros amigos, ¿no? Y yo en ese sentido, claro, creo que ya Europa Occidental tiene un largo pedigrí, ¿no?, de haber estado sistemáticamente vulnerando el principio de soberanía, como sucedió con las elecciones ganadas por la organización Hamas en la Franja de Gaza, como ha sucedido, ¿no?, en la propia época en la que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno en España. Era un clamor por los pasillos de todas las instituciones europeas que se podía hacer cualquier cosa con tal de conseguir que Zapatero fuera desalojado del poder, ¿no? Lo mismo cabe decir de José Sócrates en Portugal, lo mismo cabe decir de Gordon Brown en Gran Bretaña, lo mismo cabe decir ahora con Syriza en Grecia o con Podemos en España, ¿no? Pero en fin, dicho esto, yo creo que hay una cuestión que yo creo que requiere un análisis un poco más fino, ¿no? El tono dominante de la crisis, del double dip, de la crisis española es la deuda privada. Y en cambio, a mí me parece que la deuda pública sí está desempeñando claramente un papel central en el caso griego. Mirad, yo creo, ¿no?, que algunos liberales tienen razón cuando dicen, bueno, es que aquí, claro, el problema era que por el lado del gasto, ¿no?, había un enorme drenaje de recursos públicos, ¿no?, que se había originado en la inflación de los costes de la actividad del Estado, precisamente porque esa inflación de los costes de la actividad del Estado alimentaba una partitocracia de clientes que eran los clientes del PASOK griego, vamos a decirlo con claridad, ¿no? Pero también por el lado del ingreso, dice, por ejemplo, Petras, ¿no?, uno de los analistas griegos más autorizados a mi juicio, ¿no?, es decir, lo que teníamos era una auténtica cleptocracia de evasores de impuestos, de ocultadores de beneficios, que son los que eventualmente conducen a Grecia, cuando se plantea la crisis financiera y la devaluación de los activos financieros, a que la crisis fiscal emerja con toda su contundencia, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí, primero, es decir, está claro que se trata de un problema de deuda pública, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hasta el periódico Financial Times, ¿no?, tengo aquí el recorte del 23 de noviembre, ¿no?, lo ha dicho con toda claridad, ¿no?, la izquierda radical europea
tiene razón sobre el problema de la deuda. ¿Qué hay de malo en que esa deuda se reestructure? ¿Qué hay de malo en que haya una quita? Las reestructuraciones de la deuda, las quitas, son procedimientos normales en el mundo del derecho societario, en el mundo empresarial. Por lo tanto, bueno, nuestros amigos liberales, ¿no? Tienen razón cuando dicen, bueno, oye, estos señores lo han hecho mal, ¿no? Entonces dejémonos del bailout y vayamos al bail-in, ¿no? ¿No es así como lo escribes, ¿no? Bueno, pues claro, justamente de eso se trata, ¿no? Es decir, se trata de que estos tipos que han originado la crisis fiscal en Grecia y que a partir de ahí han montado la burbuja especulativa más espectacular de la historia financiera de Europa, que es una burbuja de deuda, que estos tipos que se han estado forrando con la deuda griega, ahora asuman pérdidas. Y esas pérdidas tienen que asumir esencialmente los acreedores de los griegos, que son los bancos franceses y los bancos alemanes. La presión fiscal se está cayendo ahora en las clases populares, pero contrariamente a caer en que... Para la gente que nos está escuchando, te quería pedir, Nacho, como economista, brevemente, que nos diferencies entre quita, reestructuración, impago, que nos des brevísimamente definiciones de estos elementos para que la gente, bail-out, bail-in, para que la gente, si no, queda un discurso demasiado para nosotros, ¿no? Brevemente explícanos todos estos elementos. Momento, y tomando como punto de partida lo que Syriza, por ejemplo, está planteando en su programa, Syriza lo que está planteando es la voluntad de renegociar la deuda que tiene el país, en concreto la deuda pública. No está planteando un impago sería dejar de pagar esa deuda externa, esa deuda pública externa, está planteando una reestructuración, y la reestructuración puede tomar formas distintas. De hecho, ya hubo una reestructuración de la deuda griega en 2012, la reestructuración puede tomar la forma de aplazar los pagos en el futuro, puede tomar la forma de una reducción de los intereses por el cual se amortizan los pagos, o puede tomar la forma de una quita directamente, ¿no? De una reducción en el monto total de la deuda a pagar, o puede tomar, generalmente es lo que suele suceder, las tres formas simultáneamente, ¿no? De hecho, en el año 2012, la forma que tomó la quita, que fue fundamentalmente soportada por los acreedores privados, fue una reducción, una quita de en torno al 50% del nominal de los títulos que tenían en ese momento. El problema es que en ese momento, en el año 2012, esta quita se acompañó de un endeudamiento, de un nuevo paquete de rescate a Grecia superior al importe de la quita, que ocasionó que por lo que un lado solucionaba la quita, por otro lado se endeudaba, y en todavía mayor cantidad. La quita solucionaba en torno a 100.000 millones de euros, el endeudamiento del paquete de rescate estaba en torno a 130.000 millones, y asistimos a que hoy día la deuda griega es todavía superior a lo que era entonces. Al expandir la deuda y al tener enfrente a Alemania y al Banco Central Europeo que rehúsan mutualizarla, lo que se hace es mantener artificialmente un Estado permanentemente al borde de la bancarrota. Exactamente. Y además es importante un matiz en cómo han ido sucediendo las cosas en Grecia en los últimos años, ¿no? Porque en el año 2012 buena parte de la deuda que Grecia tenía con los inversores externos era una deuda que en buena medida era con inversores privados, con el sector privado y con fondos de inversión, bancos europeos fundamentalmente, alemanes y franceses. Con posterioridad a los planes de rescate y a la quita que tiene lugar en 2012, llegamos a una situación que es la situación de hoy, que prácticamente 3/4 partes de la deuda griega es deuda que está en manos de los organismos internacionales públicos, en manos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, en manos de la Comisión Europea y de otros gobiernos europeos. Y esto precisamente permite hablar de una quita o de la posibilidad de avanzar en una reestructuración en términos mucho más fáciles que si estuviésemos hablando de deuda que estuviera en los mercados, que tampoco fue difícil, ojo, ya lo vimos en 2012, pero es que ahora estamos hablando fundamentalmente de decisiones políticas. Desde el Partido Popular se ha lanzado la idea de que a España nos corresponderían 25.000 millones de esa deuda, que estarían, por lo visto, en el Tesoro, ¿no? No sé si eso... Sí, bueno, son de los fondos permanentes europeos de rescate. A ver, el problema esencial aquí comienza cuando se decide rescatar a Grecia. Grecia nunca debió ser rescatada. Grecia debería haber quebrado, y si sus acreedores tendrían que experimentar pérdidas, que las experimentaran. Y si su gobierno a partir de ahí no se podía financiar y tenía que imponer el equilibrio presupuestario más estricto, porque si no puedes emitir deuda no te puedes financiar, pues que recorten el gasto, o, yo no lo desearía para su población, pero bueno, ellos sabrán soberanamente qué quieren hacer, subir masivamente los impuestos. Por tanto,
nunca se debió rescatar a Grecia. Aunque eso supusiera, Juan Ramón, situaciones prácticamente de pobreza, de incremento de la mortandad, pero es que, suicidios... Pero es que entonces me estás defendiendo el rescate, te pregunto, el rescate a Grecia. Ahora solo pregunto. No, es decir, es que o adoptamos una perspectiva humanitarista, que es lo que se intentó hacer, rescatar a Grecia para que no pasara todo esto, pero obviamente la rescatas con unas condiciones de necesidad de ir reduciendo el gasto público y subir los impuestos para cuadrar el déficit. O decimos, no hay que rescatar al sector privado, que quiebre el sector privado, o sea, que imponga una quita a Grecia al sector privado y que luego asuma ella las consecuencias también soberanamente. Una de dos, es decir, no podemos quedarnos con lo mejor de los dos casos o con lo peor de los dos casos. Entonces se decidió rescatar a Grecia y en el 2012, como muy bien ha explicado Nacho antes, ya se practicó una quita al sector privado. Ahora el sector privado le da absolutamente igual lo que pase con Grecia. ¿Por qué? Porque el sector privado ya prácticamente no tiene deuda griega. Quienes tienen deuda griega es básicamente la Troika. Antes decía Ana, no entiendo por qué la Troika está ahora amenazando y no los mercados, justamente porque los mercados ahora ya les da igual. Los acreedores de Grecia ahora mismo son la Troika y en concreto los contribuyentes europeos. Y eso nunca debería haber sido, porque si hay que defender la soberanía griega, también hay que defender la soberanía de los contribuyentes alemanes, de los contribuyentes españoles, de los contribuyentes franceses, para no dilapidar su dinero rescatando una oligarquía política que es la que sigue tomando el poder en Grecia. Es el modelo impuesto por Maastricht y el modelo consecuente de todos estos años del Pacto de Estabilidad. Es decir, lo que hay que cuestionar es el modelo de la arquitectura europea y de todo lo que ha venido consiguientemente de regularización, privatización. Yo soy muy crítico con la Unión Europea en todos los sentidos, porque creo que es mejor una sociedad de individuos libres y con asociaciones voluntarias que una de megaestados. Pero Maastricht no impone una deuda del 180%, Maastricht restringe la deuda pública al 60%, y eso el gobierno griego se lo ha saltado, también con la colaboración, desde luego, de los plutócratas de Bruselas y también de bancos de inversión, para manipular las cuentas. Pero desde luego la voluntad de hipertrofia del Estado griego, eso no está en el texto de Maastricht, eso se salta el texto de Maastricht. Pero es una consecuencia no deseada de establecer esas limitaciones monetarias. No, al contrario, si hubieran cumplido con las limitaciones no hubiese pasado lo que ha sucedido. Pero es que para cumplir las limitaciones te obligaba a una serie de ajustes que te condenaban por el austericidio a la miseria. Era el pez que se mordía la cola. A la miseria les ha condenado el sobredimensionar el Estado griego y el emitir muchísima más deuda pública de la que era sostenible. Vamos a escuchar Ramón y después Nacho. El público que hemos prestado a Grecia. A mí me gustaría que el gobierno español, por ejemplo, se preocupara por el dinero que hemos prestado a los bancos y que hemos renunciado a que se recupere. A mí personalmente me gustaría ser holandés. En Holanda, ING recibió 10.000 millones porque se dedicó a aventuras en el 2008 financieras que le ponían en peligro y ha devuelto 12.500, 2.500 de intereses. Aquí ni se plantea eso. O sea, es un problema de cultura, es un problema ético, de revolución ética. La Unión Europea, el problema es que a mí me gusta la Unión Europea, pero está medio a hacer. El euro se ha hecho antes, cuando se tenía que haber hecho después. Primero tenía que venir una unidad política real, no tenemos una voz común en defensa, no tenemos una voz común en exteriores, no tenemos una fiscalidad única, tenemos de presidente de la Comisión Europea a un defraudador fiscal, y que me perdone por decir esto, porque el Luxemburgo es como mi abuelo, pero es verdad, y no sé, no tenemos una política de inmigración común, no tenemos nada común. O sea, estamos jugando a que estamos juntos, pero no estamos terminando de estar juntos. No nos hemos atrevido a dar un paso político. Falta valentía política, faltan líderes con visión, que piensan a 20 años. Y hemos creado una moneda que es, en realidad, lo único que nos une. Que metes la mano y sacas euros, ¿no? Y que pasas por la frontera sin parar en Francia y en otros sitios. Pero no hemos sabido construir. Y quizás si hubiéramos sabido construir pues, situaciones como la de Grecia, lo que está pasando en España, a mí siempre me decían que Italia y Grecia, la diferencia era que Italia es un caos que funciona y Grecia era un caos que no funcionaba. Y bueno, moneda que, por cierto, el 75% de los griegos quiere, porque se acuerda muy bien de lo que sucedía con la dracma. La dracma, sí, entre el año 80 y el año 2002, tuvo una inflación del 1.300%. Pero mira, si a Grecia le pagáramos los derechos de autor por los mitos, por la filosofía, por todo, pues estaría en financiación. Yo no creo en la propiedad intelectual, o sea que... Hay una cuestión que yo creo que si no se matiza, corremos el riesgo de no analizarla en términos correctos, ¿no? Planteaba Juan Ramón, se rescató a Grecia. Bueno, yo diría que técnicamente lo que la Troika ha rescatado no es tanto a la economía griega y a los habitantes griegos, sino a las entidades financieras europeas, fundamentalmente a las entidades europeas alemanas, francesas, que eran las que tenían un mayor grado de exposición a la deuda griega antes de la quita del 2012. ¿Y por qué es importante plantearlo? Porque mientras que por un lado la Troika facilitó mediante el rescate, el dinero suficiente como para que Grecia pudiera ir saldando poco a poco la deuda externa que tenía con esos inversores extranjeros, por otro lado,
Lo que se ha planteado, lo que las políticas de rescate exigían como contrapartida era una austeridad a ultranza, una devaluación salarial a ultranza y, por lo tanto, en última instancia lo que tenemos es que este baile de deuda que ha permitido que se vayan saldando poco a poco las posiciones de los acreedores extranjeros a costa de que el país se endeude nuevamente para poder pagar esas posiciones y para poder saldar esas posiciones, se ha hecho fundamentalmente a costa de las condiciones de vida, las condiciones de bienestar, por un lado de los griegos y por otro lado a costa también de los impuestos, no solo de los griegos, sino del conjunto de los habitantes europeos. Entonces, estamos salvando con los impuestos del conjunto de los habitantes europeos las entidades financieras centroeuropeas y, por otro lado, estamos haciéndolo a costa del bienestar de la sociedad griega. Pero, de todas formas, yo creo que el problema de la deuda va más allá del tema griego. Recientemente el Financial Times lo volvió a plantear en sus páginas, ¿no? Y decía, si la periferia europea, con el tipo de gestión que en este momento se está haciendo de la deuda, tiene que cumplir los criterios de Maastricht en el año 2030, a lo que se ve obligada es a mantener superávit primarios, superávit en sus balanzas públicas del 5, el 6, el 7% durante las próximas décadas. Esto es sencillamente inviable, imposible. No ha sucedido nunca en la historia que economías mantengan el 5, el 6, el 7% de superávit primario, es decir, después de pagar los intereses de la deuda, durante 2 décadas seguidas. Y esto no va a pasar, sencillamente, no puede pasar, o si sucede es a costa de un enorme sufrimiento social. No me dirás que eso es un vicio estructural, es decir, que nos tengamos que lo que estoy diciendo es que, dado el nivel de endeudamiento actual, público y privado, de la periferia europea, solo es posible salir de la situación de deflación en la que en este momento estamos avanzando. Lo ideal sería en un proceso de mutualización de la deuda a escala europea. Mutualización, para la gente que nos escucha, ¿qué significa? Mutualización querría decir, hay diversas formas de mutualización, no necesariamente el contribuyente tiene que pagarlo, pero... El contribuyente alemán y francés especialmente. No necesariamente. Si el Banco Central Europeo, como entidad europea, promueve una agencia que establezca un fondo de esa mutualización que se pague con cargo al propio Banco Central Europeo, no necesariamente tiene que correr a costa de los contribuyentes. Y eso permitiría... Pero entonces lo pagará el tenedor de la moneda alemán y francés esencialmente. De todas formas, ¿será que pasáramos a asuntos? Solo un matiz, porque 30 segundos. Sí, la banca alemana y la banca francesa sufrió mucho en el año 2012 con la quita, no lo olvidemos, del 53%. Por tanto, decir que ha habido un rescate cuando a los acreedores privados se les ha impuesto una quita de 100.000 millones de euros, el rescate fue fundamentalmente, eso sí, a la oligarquía política griega, pero a las entidades financieras con una quita, insisto, de 100.000 millones, que llevó además, liguemos hechos, a la quiebra de la banca de Chipre, porque la banca de Chipre quiebra por el default que hace Grecia en el año 2012, pues hombre, rescate muy de aquella manera. Quería plantearos, Juan, te doy la palabra ahora mismo, el otro día Mario Draghi habla y baja la prima de riesgo, es decir, que las capacidades políticas de los actores económicos son muy grandes. A veces parece que hay como una suerte de factum económico donde los mercados son los que toman las grandes decisiones y lo mejor es no tocarlo. En cambio vemos que hay decisiones políticas que realmente son las que afectan al mundo económico. Grecia, vuelvo a insistir a una pregunta que la hemos planteado al comienzo y parece que no ha quedado del todo respondida. Grecia está intentando un modelo alternativo, está planteando la Grecia que significa Syriza una reconsideración del papel del mundo del trabajo en la renta, está planteando un reparto diferente de las ventajas de la vida social, está planteando unas relaciones internacionales diferentes. ¿Hay algo ahí que es realmente lo que da miedo o por qué toda esta animadversión que estamos viviendo? Bueno, parece que se puede hablar. Es que ni siquiera se puede hablar de estos temas. Porque hablas de este tema, bueno, vosotros lo sabéis bien, populista, radical, demagogo, es que no se puede hablar. ¿Por qué no se puede hablar de estas cosas? ¿Por qué no se puede hablar que si... Pero lo pregunto a ti, ¿por qué los medios de comunicación no pueden hablar de estas cosas? Porque igual no se habla, pero sí hay cositas... ¿O por qué los medios españoles han reaccionado de una manera mucho más virulenta que otros medios porque ha habido una crisis europeos? De los medios, ha habido un montón de eres, yo he sido víctima de uno de ellos, entonces, bueno, los medios están para cortar y pegar, no están para pensar. Es que nuestro trabajo de periodista es un trabajo también intelectual, que consiste en pensar y en dudar del poder. Y una de las cosas que no hacemos en el periodismo español es dudar. O sea, si un líder político te dice algo, tienes que dudar de él. Y después, de entrada, sea quien sea. Y si es el presidente del gobierno, más todavía. Y no sé, es un principio que hemos violado. Y en el caso de Grecia está el miedo no sé qué, pero recordemos lo que se dijo de Lula, antes de que Lula llegara al poder, que iba a ser un desastre para Brasil. Y ahora es un líder ejemplar. Lo que se dijo de Evo Morales,
Había mucha crítica racista contra Evo Morales. Ramón, y ahora el Wall Street Journal... Lula tuvo que firmar, si recordáis, un compromiso con el Fondo Monetario Internacional porque si no se le iban los capitales. Entonces, es decir, pero ahora su modelo, y dices, Evo Morales, el otro día Wall Street Journal, no sé, fue hace un mes o 2 meses, alababa el proceso económico de Bolivia. Es decir, que hay otras formas de hacer las cosas. La democracia es sobre todo libertad, que cada uno pueda decir lo que quiera, que gobiernan las mayorías, que se respeten las minorías, pero no hay una única forma de organización. Juan. Bueno, a mí a la pregunta de si los griegos, entiendo que a través de Syriza están dispuestos a un cambio de modelo, a la revolución, a mí me parece que Syriza, cuanto más cerca va a ¿La revolución? ¿Qué quieres decir con la revolución? Bueno, en el mejor sentido de la palabra, en un cambio radical de las cosas, que no tenga nada que ver con lo que hasta ahora existía en ese sistema. A mí me parece que a medida que Syriza se va acercando al poder, o eso dicen las encuestas, se va moderando y va teniendo cada vez menos intenciones revolucionarias y si acaso más intenciones reformistas de algo ya existente que parece que asumen como modelo. En cualquier caso, ya que decimos, y yo estoy de acuerdo, que la democracia también significa que Syriza gane, por supuesto que sí, y si así es, ojalá les vaya bien. Y si no les va bien, los griegos 4 años después tendrán la posibilidad de cambiarles, como ocurre siempre en una democracia. La democracia también es aceptar las críticas y no ser victimistas ante las críticas. Syriza ganará si les votan y Syriza tendrá que aceptar que también haya medios de comunicación que les pongan en cuestión, que les den caña o que se sientan en las antípodas o con todos los miedos del mundo. ¿Tiene derecho el gobierno alemán a inmiscuirse en las elecciones internas? ¿Por qué no va a tener derecho a opinar? ¿Por qué no va a tener derecho a opinar? Y yo no estoy de acuerdo con el gobierno alemán, me siento más cercano a Syriza que al gobierno alemán, pero el gobierno alemán tiene el mismo derecho a opinar de lo que ocurre en Grecia como el que tenemos en España sobre lo que ocurre en Venezuela o sobre lo que ocurre en cualquier otro sitio del mundo. Todos opinamos... Exportaciones, bien, bueno, en realidad está defendiendo un modelo para sí mismo, no para el conjunto pero es que europeo. también existe ese derecho. Es que lo que tenemos que entender es que tan democrático es que gane Syriza en Grecia como que Alemania lo cuestione o el gobierno alemán lo cuestione. Tan democrático es. A mí me hace gracia en todo caso que personas que participáis en el debate desde posiciones tan distintas, liberales y otras mucho más a la izquierda, al final veáis a Grecia como el ejemplo de las políticas fracasadas del de enfrente. Porque los dos lo estáis utilizando el uno contra el otro. Lo que yo desde luego tengo claro es que Grecia no es España y que, como bien decíais, en Grecia se han producido muchos desastres, es un país que lleva al borde del abismo muchos años, es un caos que a diferencia del italiano no ha funcionado, eso no es España. España es un país que hasta 2009 tenía unas cuentas muy saneadas, tenía un estado del bienestar muy sostenible, tenía un equilibrio presupuestario muy envidiable y en 2009, en un contagio de una crisis que viene de fuera, tiene un desplome de ingresos que nos lleva a un paro desbocado y que nos lleva a esta situación que creo sinceramente que es mucho más coyuntural que estructural. Leopoldo. No, bueno, yo lo que creo es que, en fin, el origen del problema griego tiene que ver también con una situación de desigualdad manufacturada por medio de las políticas públicas, ¿no? Es decir, yo creo que con frecuencia olvidamos, ¿no?, que uno de los orígenes de la actual crisis económica que vive el continente europeo es la desigualdad rampante que ha crecido de forma desaforada en los últimos años, ¿no?, haciendo que las estructuras de los salarios se expandan hasta dar lugar a ratios entre los salarios más altos y más bajos de 1 a 170, como sucede en sociedades como las de la orilla norte del Mediterráneo, ¿no? Y claro, después de haber visto cómo la desigualdad origina la crisis, ahora lo que estamos viendo es cómo hay una serie de señores que plantean que la única solución que tenemos para resolver la crisis es más desigualdad y no menos desigualdad. Y yo creo que este es el asunto central. ¿Qué hace falta para que los griegos salgan de donde están? Bueno, pues probablemente hará falta, ¿no?, una cantidad moderada de inflación que erosione el valor de las deudas, ¿no? Hará falta crecimiento salarial, sobre todo crecimiento salarial en la banda baja de los salarios, es decir, poner el dinero en manos de aquellos que realmente lo van a gastar, ¿no? Y hará falta, yo creo que esto, en fin, no es un problema solamente griego, aumentar, ¿no?, la presión fiscal sobre las rentas del capital, ¿no? Es decir, no solamente conseguir, ¿no?, que
aquellos que ganan mucho ganen un poco menos, ¿no? Sino que realmente tributen por aquello que ganan, ¿no? Que yo creo que son dos problemas que con frecuencia aparecen juntos, pero conviene distinguir analíticamente, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, pues bueno, yo creo que estas tres cosas al menos necesitamos. Y por supuesto, ¿no? Es decir, es verdad, ¿no?, que hay un problema de origen que tiene que ver, ¿no?, con estados que se endeudan en el exterior porque están chantajeados por sus propias oligarquías y son incapaces de aumentar la presión fiscal sobre las rentas del capital de aquellos que verdaderamente tienen capacidad de pago, ¿no? Esto se debe resolver, y se debe resolver no solamente con una profundización en la unidad fiscal del continente europeo, sino con políticas que realmente, ¿no?, vuelvan a poner, por ejemplo, ¿no?, la letanía del artículo 31 de la Constitución española de nuevo en su sitio, ¿no? Es decir, la idea de que los ciudadanos contribuyan, ¿no?, al sostenimiento de los gastos del Estado de una manera proporcional a sus ingresos, ¿no?, que es una de los, esta idea de la progresividad, que es uno de los asuntos con frecuencia olvidados en esta crisis. Creo que hay un cierto discurso ideológico en el análisis que estás haciendo de que la crisis es por culpa de la desigualdad, por ejemplo. Antes habéis puesto como ejemplo de salida de la crisis a Estados Unidos, que es un país mucho más desigualitario que cualquier país europeo. Por tanto, si siguiéramos esa misma correlación, tendríamos que decir que aumenten las desigualdades durante una crisis va bien para salir de la crisis. De hecho, la desigualdad entre el año 99 y el año 2006 en Grecia se redujo. El índice de Gini estaba en el 0,35 en el año 99 y estaba en el 0,33 2005, 0,34 2006. Por tanto, la desigualdad no tiene que ver con la crisis. Nos podrá parecer mal, nos podrá desagradar mucho, pero no podemos ligar la crisis con la desigualdad. Y además, lo que he comentado antes, las rentas del capital en Grecia están mucho más gravadas que en Suecia. Y la diferencia ha ido a más. Suecia desde el año 2007 ha reducido todavía más la tributación sobre las rentas del capital. Ya digo, en el año 2007 el 7,5% de los ingresos suecos venía de las rentas del capital, hoy es menos del 6%, y en Grecia siguen en el 7-8% del PIB procedente de ingresos de rentas del capital. Por tanto, la oligarquía es la de hipertrofia del Estado, y ese es el auténtico modelo intervencionista y ultraestatista que padecemos. Si pagas mucho, si tienes una tasa alta, pero no lo pagan, no sirve para nada. Nacho, ¿querías tú decir algo? No, pero sí lo pagan, sí. Yo no sé hasta qué punto nos sorprende o no nos sorprende que otros gobiernos puedan intervenir, o cambiando un poco de tercio, ¿no?, o influir sobre las elecciones en otro Estado. A mí, cuando menos, me parece sorprendente que gobiernos como el alemán nos hayan pronunciado sobre el ascenso de un partido como el Frente Nacional en Francia y sus posibilidades de gobierno, o haya otros gobiernos que en ningún momento se han pronunciado sobre la entrada en Austria o en Holanda de partidos en el gobierno muy extremistas, y sin embargo en este caso intervengan con esa asiduidad. Y no solo gobiernos, ojo, sino también funcionarios europeos a priori neutrales, y que por lo tanto no deben ni deberían tener ninguna capacidad de intervención en procesos electorales nacionales. Pero más allá de eso, decías, Grecia no es España. Yo estoy completamente de acuerdo, hay diferencias políticas sustanciales, creo que hay diferencias económicas importantes, pero creo que hay similitudes que no podemos olvidar, sin entrar en las causas de la crisis, ¿no?, que discrepo, por ejemplo, con lo que planteaba Juan Ramón, de que la desigualdad no está en el fondo en parte de la explicación de la crisis. Yo creo que en el largo plazo y a nivel macro sí que lo está, pero lo que hemos observado es que España y Grecia y Portugal e Italia y en el conjunto de la zona euro con desigualdad en función de la aplicación de las políticas sí que se parecen en algo. Se parecen en que el conjunto, en el caso español, el conjunto de las políticas aplicadas desde que comenzó la crisis, primero por el Partido Socialista y después por el Partido Popular, se han demostrado insuficientes, incapaces y contraproducentes para salir de la crisis. Fundamentalmente con lo que tiene que ver con la austeridad y con la devaluación de los salarios. Y ahí es donde constatamos una realidad que en Grecia es mucho más aguda, que duda cabe, que es la crisis de la socialdemocracia, pero que también me parece que es evidente en el caso de la situación española, ¿no? Ana, que te tienes que marchar. Que se te va el tren o el vuelo. Ese vuelo para Galiza, ¿no? Es que la desigualdad, la exclusión social y la pobreza son consecuencias de la crisis, pero son consecuencias, pero el problema es que son consecuencias de la falta de justicia social, precisamente. Entonces, cuando se ha hecho un modelo monetarista, economicista, sin tener en cuenta
toda la redistribución de la riqueza necesaria precisamente para garantizar una igualdad, es cuando vienen estas consecuencias. ¿Cómo es posible que en Europa a día de hoy tengamos pobreza infantil? Pero ya no pobreza infantil a nivel de un 1%, es que en Grecia pasa el 20 y pico %, ¿no? Entonces yo ya hago una apelación a una reapropiación democrática, al derecho a decidir de los pueblos, a que se considere que votar es lo normal, no lo excepcional, y parece que en estos momentos lo que parece excepcional es que se pueda votar en Grecia y además que se pueda ganar una fuerza de izquierdas que quiere recuperar de algún modo esa soberanía de izquierdas, en el sentido de la distribución de la riqueza, de la justicia social y de garantizar los mínimos a una población que es la que está sufriendo ahora el impacto fiscal, fundamentalmente son las clases populares las que están sufriendo ese impacto fiscal, y yo ya digo, ya lo dije antes, no son medidas muy revolucionarias, es algo que debería de ser normal y que desde luego, pues en el caso español ya vemos como tanto monta tanto que al final las políticas que ha aplicado unos y otros, lo hemos visto sobre todo desde las naciones, cómo no han conseguido esa redistribución, ni siquiera han conseguido que se nos escuche. Y simplemente por acabar, quiero transmitir también desde aquí la solidaridad, no solo con como empezamos, con los humoristas y con las personas de la prensa, sino con 3 militantes nuestros que, curiosamente, por manifestarse delante de la Merkel y por estar, cuando vino la señora Merkel a Galicia manifestándonos pacíficamente, pues han recibido también unas multitas y una comparecencia en juicio este lunes, por manifestarse pacíficamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, esperamos contar contigo con mucha frecuencia en nuestro programa. Muchísimas gracias, de verdad. Saludos a Galicia. Ramón. Yo solo quería decir una cosa, que yo creo que el problema es cultural, el del sur de Europa, en la relación con el Estado. Siempre hemos tenido una relación con el Estado como el enemigo. En España la picaresca, todas estas cosas, ¿no? Y todas estas políticas de austeridad lo que no están mejorando para nada la visión del ciudadano frente al Estado o frente a la Unión Europea. El Estado, yo creo que hay una necesidad, hablaba antes de una revolución ética, en que todos los ciudadanos seamos conscientes que somos responsables de nuestro destino. Por supuesto, en las elecciones hay que votar, pero que después tienes que implicarte algo más, no tienes que estar de una forma pasiva. Y creo que todas las políticas que se están aplicando en Grecia, aquí quizás es distinto, estoy de acuerdo que somos distintos, pero lo que están es desconectando aún más al ciudadano con lo que es la democracia, la Unión Europea. Después en España, que siempre hemos sido muy proeuropeos, empieza a haber fisuras. Se ve a Angela Merkel como el demonio, pero bueno, también nosotros tendríamos que hacer una revisión sobre las cosas que hemos hecho mal. Hablabas antes del periodo imperial, pero uno de los grandes fracasos de la democracia en España, aparte de la educación, es la economía. No hemos sido capaces de crear una economía productiva, hemos creado una economía corruptiva, hemos creado una economía que depende de los amigos, que depende de que le des este o lo otro. No estamos premiando a los jóvenes con ideas. Un joven con idea no puede crear una empresa en este país, porque tiene que hablar con 16.000 administraciones, 16.000 burocracias. Ramón, las conexiones que hay, por ejemplo, Goldman Sachs, que fue quien maquilló las cuentas de Grecia, las vinculaciones con... Ayudando por ahí. ¿Cómo? Que Mario Draghi en ese momento estaba en Claro, Mario Draghi estaba ahí con responsabilidades, vincula también a Luis de Guindos, es decir, que es todo un entramado donde uno tiene la sensación de que una parte del problema tiene que ver precisamente con esta partitocracia, ¿no? Sí, falta de democracia. Pero comentabas antes, Juan Carlos, si no es posible otro modelo, y al final yo lo que veo que aquí se están planteando modelos que van más o menos en la misma dirección, que es engrandecer y aumentar el tamaño del Estado para que aquello que ha fracasado haciendo el Estado siga haciéndolo mal, porque lo que no podemos obviar es que en el periodo de mayor expansión de la historia del gasto público en el sur de Europa, pero también particularmente en Grecia, que es desde los años 90 hasta la fecha, que pasa de un 20% del PIB, el gasto público, al 45%, el Estado es incapaz de garantizar unas condiciones mínimas de calidad para su población. Por tanto, un Estado que maneja prácticamente el 50% de la riqueza nacional es incapaz de garantizar que ni siquiera los niños se mueran de hambre. Algo pasa ahí, y algo pasa ahí muy serio, y lo que pasa es que el Estado es tremendamente torpe para hacer estas cosas. No tiene por qué serlo.
Juan Ramón, Juan Ramón, ¿tiene que vender el Estado griego tiene que vender el Partenón a McDonald's? No, yo creo que el Partenón es propiedad de los griegos y son los griegos los que han de decidir si quieren vender el Partenón o no. Ni siquiera tiene que defenderlo, ni siquiera tiene que decidirlo el Estado. Es propiedad del pueblo griego, no del Estado ni de la burocracia griega. Pero no, el Estado es una superestructura que se superimpone al pueblo. Y en ese sentido, yo no veo, como decías antes, una enemistad hacia el Estado. Yo veo una adoración de las estructuras estatales. Y la verdadera revolución que hay pendiente no es Syriza, que es un poquito más de lo que había, es más gasto público, es más impuestos, es más intromisión o más regulación o regulación de otra manera, porque esto no es que regulen ni mucho menos poco, sino una revolución liberal. Es decir, lo que tiene que haber es una buena regulación y un buen gasto. Bueno, lo que tiene que haber es autorregulación y autogobierno de los ciudadanos. No yo gobernando sobre la casa del otro, sino yo gobernando... El problema del 2008 viene de quitar todas las regulaciones. No, el problema de 2008 viene por la banca central, que es... a ver, has de quitar regulaciones... Se ha quitado todas las vigilancias a los bancos. Has de quitar regulaciones... Los bancos son como las hienas. Has de quitar regulaciones... Se comen todo. Has de quitar regulaciones y privilegios. Y los privilegios se mantuvieron ahí absolutamente. No, si tú dejas que la banca quiebre cuando lo hace mal, la banca quiebra cuando lo hace mal y aprende. Y si tú dejas que se endeuden cuando no se endeudan, si tú rescatas a la banca cuando lo hace mal, lo seguirá haciendo mal. Pero lo que decía, la verdadera revolución es una revolución liberal. Es decir, cambiar la mentalidad de la gente para no adorar al Estado y para ser capaz de ser independiente en su vida. El Estado somos nosotros. No, el Estado no somos nosotros. ¿Cómo vamos a ser nosotros el Estado? Yo no soy Ana Mato, yo no soy José Ignacio Ver, yo no soy Montoro. De hecho, tenemos otras palabras. Pero el gobierno que en cuanto te pones a derivar el Estado, te vienes para arriba. Bueno, es que ese es el verdadero cambio. Ese es el verdadero cambio. Pero a mí, sinceramente... Perdona, Juan, le damos la palabra a Leopoldo y luego te la doy a ti. Yo, aun a riesgo de que me tachen de ideológico, ¿no? Yo sí creo que el origen de la crisis también está en la desigualdad, y que la desigualdad es a la vez causa y efecto, ¿no? No necesito citar a San Stiglitz o a San Piketty para afirmarlo, ¿no? Mirad, el compañero José Borrell, del Partido Socialista, lo ha dicho hace unos años con una claridad que a mí me parece meridiana, ¿no? Si tú tienes un sistema en el que los trabajadores no tienen la fuerza suficiente ni en el mercado ni en el lugar de trabajo como para demandar una mejora de las rentas del trabajo, y los estados no tienen una fuerza suficiente como para imponer a sus propias oligarquías una contribución al sostenimiento del gasto público, lo que tienes al final es un modelo de alimentación del crecimiento económico vía consumo, que se alimenta fundamentalmente del endeudamiento público y del endeudamiento privado, ¿no? ¿Y cuál es el origen del endeudamiento público? La desigualdad. ¿Y cuál es el origen del endeudamiento privado? La desigualdad también. Y el problema es que yo creo que, claro, es evidente que se puede decir, la economía norteamericana ha capeado mejor la crisis teniendo en cuenta que se trata de un mercado de trabajo tremendamente desigual. Bueno, esto es verdad, ¿no? Pero creo que te olvidas de un pequeño detalle, ¿no? Y es que la economía norteamericana, cada vez que hay una situación de recesión, es una economía que ajusta muy bien vía precios y vía beneficios, y no por medio de la deflación salarial, que es justamente lo que estamos haciendo en Europa. No, vía precios y precios también son salarios y vía beneficios. Es decir, es una economía que se ajusta, que es lo que le falta a Europa. Es decir, le falta flexibilidad, le falta libertad. Pero en Europa se ha hecho de la devaluación salarial la principal palanca, la principal herramienta para sanear la situación fiscal. Pero si caen los salarios y no caen los beneficios es fundamentalmente porque tienes oligarquías que a través del Estado tienen beneficios garantizados, y lo que pedimos los liberales evidentemente es que esas oligarquías se desarmen y se sometan a la competencia, y las que no puedan sobrevivir que desaparezcan. Pero aquí estamos transfiriendo renta del contribuyente a políticos y grandes conglomerados empresariales, por supuesto. Bueno, es que es un poco lo que decía al principio, cuando os decía que al final parece que todo el mundo intenta arrimar al ascua ideológico la sardina de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces ahora resulta que lo de Grecia es culpa del Estado o de que hay mucho gasto público. Bueno, hay ejemplos en los países nórdicos de estados enormes con mucho gasto público que funcionan magníficamente bien. Una presión fiscal desbocada. Bueno, sí, una presión fiscal que es la que eligen los ciudadanos que forman parte de ese Estado, donde por cierto parece que la media vive bastante mejor que en otros modelos liberales. Pero en cualquier caso es su opción. Luego que en Suiza o en Singapur no. Y lo que ocurre como mínimo es sostenible. Y no lleva al mismo caso que Grecia, porque lo que ocurre en Grecia trasciende de que el Estado sea más o menos grande, por lo que sea. En Grecia no tenías impuestos brutales. Por lo que sea. Y quería decir con respecto a Alemania y a Merkel y al euroescepticismo que puede eso generar en España, que no debemos confundir el modelo con quien gestiona el modelo.
Claro, una cosa es que creamos en el modelo europeo y otra es que muchos no estemos de acuerdo en cómo se está gestionando en este momento Europa. Tenemos que irnos, os pido 30 segundos de conclusiones a cada uno y la pregunta es, ¿podemos aprender algo en España de lo que está pasando en Grecia, Juan Ramón? Sí, por supuesto. Lo que podemos aprender es que no hay que seguir el modelo griego, y el modelo griego es no someternos a unas directrices que pasan básicamente por incrementar o por mantener globalmente el tamaño del Estado en la economía, saqueando a través de impuestos a la población. ¿Una apuesta electoral? No, es decir, ¿No yo creo, no, ni apuesta ni defensa de ningún partido político en Grecia. Creo que todos son igual de malos y llevarán a Grecia al mismo desastre. Y creo que la posición de un economista, de un analista político, ha de ser, si tienes opinión, por supuesto, criticarlos a todos. No decir, no, este es el menos malo que el otro. No, todos son igual de malos y a todos hay que criticarlos. Ramón. Me gustaría que Syriza, y aquí las alternativas que pueda haber, sepan diferenciar los sueños de las promesas electorales, para que no haya después decepciones. Yo creo que tenemos el derecho a soñar y tenemos el derecho a probar distintas opciones. Y aquí lo que sí podemos aprender de lo que va a pasar en Grecia durante todo el mes es la campaña del miedo. Si después gana Syriza, que está por ver, y consigue gobernar, que está por ver también, pues posiblemente todo esto se descifre, los mercados que se asustan se dejen de asustar, el negocio vuelva a su cauce y aquí desaparezca un elemento fundamental de la campaña del miedo. Yo creo que lo único que tenemos en común es que sí va a haber una campaña del miedo también en España. ¿Pero no habrá un esfuerzo para intentar tumbar la apuesta de Syriza para lanzar un mensaje al resto de Europa? Es que Syriza ya perdió 2 elecciones en el 2012, en mayo y en junio, y hubo la misma campaña que ahora. Y la primera vez se creó una situación que no podía haber gobierno, por eso se volvió a hacer elecciones en junio. Y al final consiguieron que ganara Nueva Democracia y PASOK. Y ahora veremos, muy interesante el partido de Papandreou, la escisión con el PASOK, porque le puede dar a Syriza, si Syriza se acercara a la mayoría absoluta, le puede dar esos 5 o 6 diputados que igual le faltan para poder gobernar. Y Papandreou no firmó el ajuste. Juan, ¿vas a hacer una escisión en tu partido? No, ni mucho menos. Preguntabas por qué enseñanzas podíamos sacar. Yo creo que los socialistas la que debemos sacar es que no podemos renunciar a nuestro papel, porque allá donde se ha renunciado, como en Grecia, al final la disyuntiva es entre una derecha de la que estamos años luz y una, en ese caso, coalición de izquierda radical que plantea un cambio de modelo legítimo, pero que no es en lo que creemos. Y quienes creemos en este modelo, con las reformas necesarias para que siga siendo un instrumento eficaz, tenemos que mantenernos sólidos, y eso se hace distanciándonos desde luego de la derecha y no arrugándonos en una situación difícil como la que tenemos en este momento en España. Gracias. Nacho. Sí, yo creo que Grecia ha sido el laboratorio de las políticas de austeridad y de las políticas de recortes, un laboratorio donde estas políticas se han implementado con mucha mayor intensidad que en el resto de Europa. Le corresponde a Grecia, me parece, ser también el laboratorio de lo nuevo, el laboratorio de unas opciones que no comparto que desde luego sean opciones descabelladas ni radicales. Me parece que son opciones que vienen siendo ya planteadas por amplios espectros de economistas, por numerosas personas que simplemente defienden y plantean que con más austeridad, con más recortes salariales y sin una reestructuración de la deuda difícilmente podremos salir de Europa, ¿no? Creo que es una oportunidad la que tenemos delante de ver si algo cambia y además una oportunidad de ver si eso hace que el modelo europeo que tenemos ante nosotros puede modificarse o cambiarse en alguna medida, porque si no estaremos sometidos a un terrible dilema en el futuro. Seguramente en todos los países europeos, especialmente aquellos que sufren como Grecia, que es tener que elegir o no, en este modelo europeo. Yo creo que desde luego nadie quiere elegir. Leopoldo. Hace más de 20 años, cuando Wolfgang Merkel, el mismo apellido, ya lo sé, escribió su célebre libro sobre el final de la socialdemocracia, dijo, bueno, a la socialdemocracia europea le queda un largo recorrido, ¿no? Lo traduje yo. Y una de las cosas que decía era, le queda un largo recorrido y eso dependerá de su capacidad para encontrar, ¿no?, una tercera vía. Bueno, una prueba de que Merkel podía tener razón en algo es que hoy, por ejemplo, los socialdemócratas gobiernan en Italia y en Francia, ¿no? Sin desgaste, ciertamente, ¿no? Ahora, también creo que deberíamos decir esto, ¿no? Después de 30 años flirteando con el neoliberalismo, debería estar claro que la única alternativa para la socialdemocracia es un cambio de modelo económico que pase por el crecimiento de las rentas del trabajo, por el aumento de la base fiscal de las sociedades que gobiernan y, por lo tanto, por la implantación de un modelo económico que se base no en en la creación de desigualdad y riqueza, sino en la creación de igualdad y riqueza, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido un debate en profundidad con muchos matices, muchos
ángulos, muchas perspectivas. En la irresistible ascensión de Arturo Witt, de Bertolt Brecht, nos contaba cómo el miedo, por un lado, y por otro lado el apoyo de los banqueros, que me temo que nunca han sido hermanitas de la caridad, ascendió en un momento de crisis parecido al actual que sufre Europa, ascendió un señor con un pequeño bigotito, que fue funcional en el corto plazo para unos intereses, pero que muy brevemente también generó tremendos desastres. Lo que parece claro es que no hay democracia con miedo, y parece que uno de los mensajes principales de los que no quieren que nada cambie pasa por el miedo. La democracia, lo sabemos desde el discurso fúnebre de Pericles, se construye sobre el dolor infligido en peleas. Yo creo que lo que ha pasado en París y lo que de alguna manera está sufriendo también el pueblo griego y muchos pueblos de nuestra Europa son la base para crecernos, para reinventarnos, y por tanto, ya digo, todo este dolor, y Grecia puede ser el faro para ir hacia otra vez una Europa un poquito más luminosa. Como todos los jueves nos despedimos con nuestra tuerca rap. Hoy tenemos al artista Karma y con el tema Deshumanizadas. Ojalá hayamos generado un par de dudas y alguna que otra respuesta. Aquí ya sabéis, en la tuerca, la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene. Mundo de desalmados, mundo de vendidos, mundo de estafados y por los bancos mendigos, mundo de culpables y mundo de sentidos, que dan todo su valor para lograr sus objetivos, mundo de cobardes, progreso incumplido, se avanzan 2 pasos y se atrasan varios siglos, mundo de mentiras y mundo de mentidos, el gobierno nos pisa y ya estamos hundidos, especulaciones, mundo de suicidio, donde las deudas siempre las pagan los mismos, mundo de vergüenza discriminando en los sitios, donde una mujer se valora sin un cumplido, mundo de mierda, mundo de mierda, mundo de mierda, mundo de desiguales, mundo discriminado, solo los de izquierda son criminalizados, ni todos los de ETA unidos con los del Grapo han sido culpables de tantísimo asesinato, ese poder mata, ya sabéis de qué hablo, billetes verdes y rojos ensangrentados, mundo de delincuencia que decide atentado, violencia es vivir en la calle por un banco, mundo de sinvergüenza, gente con largas manos, la Moncloa y la zarzuela, eso a desahuciarlo. Quiero un mundo humano donde no esconderme, lo llaman democracia pero atacan a mi gente, esto es lo de siempre, Karma lo cuenta, mundo de mierda, mundo de mierda, mundo de mierda.